Hola ingeniera, nuestro grupo está organizado por Alexandra Jiménez Amigo, Carlos Valdés y quienes hablan, Mauro Ramírez, la materia de inteligencia de negocio y tutor Soraya Zambrano, usted mismo. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Giovanni Boccaccio. Vamos a hablar sobre lo que es algoritmo de clasificación. Un algoritmo en minería de datos o aprendizaje automático es un conjunto de heurísticas y cálculos que permiten crear un modelo a partir de datos, citado por Rojas. Para crear un modelo, el algoritmo analiza primero los datos proporcionados, en busca de tipos específicos de patrones o en tendencias. El algoritmo usa los resultados de este análisis en un gran número de interacciones para determinar los parámetros, optimizarlos para crear el modelo de minería de datos. A continuación, estos parámetros se aplican en todo el conjunto de datos para extraer patrones, como Naive-Bayes Classifier. De ahí pasamos a lo que es la regresión logística, algoritmos de decisiones y búsqueda aleatoria. Vamos a ver lo que es Naive-Bayes Classifier. En términos simples, un clasificador de Bayes ingenuo asume que la presencia o ausencia de una característica particular no está relacionada con la presencia o ausencia de cualquier otra característica, dada la clase variable. Por ejemplo, una fruta puede ser considerada como una manzana si es roja, redonda y alrededor de 7 centímetros de diámetro. Un clasificador de Bayes ingenuo considera que cada una de estas características contribuye de manera independiente a la probabilidad de que esta fruta sea una manzana, independientemente de la presencia o ausencia de las otras características. Segundo punto, para otros modelos de probabilidad, los clasificadores de Bayes ingenuos se pueden entrenar de manera muy eficiente en un entorno de aprendizaje supervisado. En muchas aplicaciones prácticas, la estimación de parámetros para los modelos de Bayes ingenuos utiliza el método de máxima verosimilitud. En otras palabras, se puede trabajar con el modelo ingenuo de Bayes sin aceptar probabilidad bayesiana a cualquiera de los métodos bayesianos. Ahora vamos a ver lo que es la región logística. En estadística, la regresión logística es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de variable categórica. Una variable puede adoptar un número ilimitado de categorías en función de las variables independientes o predictoras. Útil para modelos de probabilidad de un evento ocurrido como función de otros factores. El análisis, la probabilidad de un evento ocurrido como función entre otros factores. Tenemos lo que es el análisis de regresión logística, se enmarca en el conjunto de modelos lineales generalizados, como sus siglas GLM, por sus siglas en inglés. Es una función de enlace a la función logit. Las probabilidades de que escriben el posible resultado de un único ensayo se modelan como una función de variables explicativas, utilizando una función logística. Bueno, soy Carlos Valdés y mi tema es algoritmos de agrupamiento. El problema de formar grupos es un conjunto de datos, es muy importante para el conocimiento del comportamiento de una población de la cual solo se tiene una cantidad n de sus elementos. La solución de estos problemas se realiza mediante la creación de algoritmos de agrupamiento, lo dice Pascual. Entre los métodos de agrupamiento paramétricos se encuentran las mixturas finitas. Estas son una poderosa herramienta para modelar densidad de probabilidad de conjuntos de datos univariados y multivariados. Modelan observaciones las cuales se asume han sido producidas por conjunto de fuentes aleatorias alternativas e infieren los parámetros de estas fuentes para identificar qué fuente produjo cada observación, lo que lleva a un agrupamiento de conjunto de observaciones. Bueno, dentro de tanto de esos algoritmos de agrupamiento, pues encontramos el algoritmo de partición. Este algoritmo de partición, pues, se dice que es en torno a centroides, conocido como PAN, realiza una distribución de los elementos entre un número prefijado de clústeres o grupos
Esta técnica recibe como dato de entrada el número de clúster a forma además de los elementos a clasificar y la matriz de similitudes. Explorar todas las posibles particiones es computacionalmente intratable. Por lo tanto, suelen seguirse algoritmos aproximados guiados por determinadas heurísticas. En lugar de construir un árbol, el objetivo en PAN consiste en agrupar los elementos en torno a elementos centrales llamados centroides a cada clúster. Definimos el centroide de un clúster como aquel elemento que minimiza la suma de las similitudes al resto de los elementos del clúster. Los algoritmos jerárquicos. Los algoritmos de agrupamiento jerárquico se utilizan para el agrupamiento de patrones, de los cuales se desconoce la organización interna que tienen, es decir, no existe un conocimiento acerca de la etiqueta de clase a que le pertenecen. Estos algoritmos trabajan uniendo o dividiendo en cada paso o interacción el par de grupos más semejantes. ¿Cómo trabajan? Pues esto produce una secuencia anidada de particiones de conjunto de objetos, es decir, los grupos se organizan en forma jerárquica y cada grupo o clúster puede verse como la unión de otros grupos. Aquí podemos ver algunas estrategias jerárquicas más conocidas como Single Link, que las siglas son SL, Average Link, AL y Complete Link. De manera muy breve, estos algoritmos se describen como SL, pues en cada paso se unen los grupos cuyos elementos más cercanos tienen la mínima de distancia. Y los AL, pues en cada paso se unen los dos grupos tal que tienen la misma distancia promedio entre sus puntos. Y los CL, por último, en cada paso se unen los dos grupos tal que su unión de diámetro mínimo o los dos grupos con la menor distancia máxima entre sus elementos. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Alexander Jiménez y yo les voy a hablar de lo que es árboles de decisiones. El árbol de decisión se utiliza principalmente para analizar las posibles causas que tiene un nodo a derivar, para saber si el camino que podemos seguir nos beneficia o no. El aprendizaje basado en árboles de decisiones utiliza un árbol de decisión, un modelo predictivo de manera de observación sobre el artículo o conclusiones sobre el valor objeto del artículo. Uno de estos enfoques moderados predictivo utiliza en estadística la minería de datos y aprende automático. Los modelos de árboles donde las variables destino pueden tomar un conjunto finito de valores se denomina árbol de clasificación. Como ya se los había dicho anteriormente, nos sirve para analizar cada uno de los posibles caminos que vamos a seguir. Y estos árboles se pueden extender, ya que cada nodo nos permite dividirnos en dos o más nodos más. El objetivo del árbol de decisiones. Como podemos observar, al lado derecho tenemos un ejemplo de cómo es un árbol de decisiones y cómo puede funcionar. Pero el objetivo es el aprendizaje basado, es comúnmente utilizado en la minería de datos. El objetivo es crear un valor predecible, una variable de destino en función de diversas variables de la entrada. Cada nodo interior corresponde a una de las variables de entrada. Como podemos observar, el prospecto nos da dinero y aquí podemos observar, este árbol de decisión está basado en lo que es el crédito hacia una o más personas dependiendo de la cantidad que quiera entrar. Sí, como podemos observar, si el sueldo es de entre 2.000 a 5.000, se revisa su historia crediticia. Sin historia no se le puede otorgar. Con mala historia tampoco se le puede otorgar, pero si tiene buena historia, se le otorga. Como podemos observar, es así como funciona un árbol de decisiones, como lo podemos observar aquí, y aquí se repite tranquilamente. Como podemos observar, si el sueldo del individuo es de 5.000 o más, la historia crediticia sin historia se le otorga. Con mala historia no se le otorga y con buena historia se le otorga. Sin embargo, si gana de 100 a menos de 2.000 no se le puede otorgar directamente. Esto nos sirve para analizar los posibles caminos que puedan tener nuestras decisiones y así profundizar más y poder saber si nos conviene o no. Esto es orientado a tanto empresas y minería de datos, ya que ahí podemos encontrar un sinfín de datos. Válgame la redundancia. La descripción del árbol de decisiones. Como podemos observar en la imagen al lado derecho, es así como nos muestra los programas de Business Intelligence, el árbol de decisiones, en los cuales podemos observar cada uno de los valores que están ahí y
También podemos observar estadísticamente la figura. La descripción del árbol de decisiones. En analizar la decisión, un árbol de decisión se puede utilizar para representar visualmente de otra forma las decisiones tomando las decisiones. En minería de datos, un árbol de decisión describe los datos, pero no las decisiones. Como podemos observar, aquí nos dice que nos muestran los datos y según los que nos conviene o no, podemos decidir, caso contrario, no. El árbol de decisión puede ser bastante usado como entrada para tomar las decisiones en la minería o en las empresas. La página ocupa de datos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.